Juan 17 del 20 al 26. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Para que todos sean ¿qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, dice el 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y por último el 26 dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté ¿qué? Y yo en ellos. Fíjense bien, la palabra clave de esta porción de la Biblia es uno. ¿Sí? Dice, para todo dice que tú me hagas uno, que tú nos hagas uno, que ellos uno, que tú y uno, ¿cierto? ¿Sí? A lo largo de estos días yo compartía con las mujeres que para mí ha sido una carga y Dios ha puesto en mi corazón, el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho de lo que Él quiere para nuestras vidas a lo largo de este nuevo año. Y entonces yo platicaba con el pastor Beto y entonces yo le decía que cada uno de nosotros como hijos de Dios a veces solamente nos llamamos cristianos, pero realmente no tienes idea de lo que es ser un cristiano. ¿Sí? Y a mí me da risa que mis hijas me dicen: ay, la iglesia católica, ¿no? Y se espantan con lo católico y llegan y me dicen: mamá, los vecinos son católicos. Y si tú te pones a pensar, ellas no tienen ni idea realmente lo que es un católico o un cristiano. Y yo soy de la idea que deberíamos de dejar de llamarnos cristianos. Deberíamos de decirnos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Sí estás conmigo? Entonces el Espíritu Santo me ha estado hablando muchísimo a mí en lo personal acerca de tener una intimidad con Él, acerca de conocerle, de que si yo voy a decir soy una hija de Dios, es porque yo conozco el Padre que tengo, es porque yo realmente pueda decir tengo una comunión con mi Padre Celestial de intimidad. A veces creemos que por venir el lunes, ¿no? Que es el primer día de la semana. A veces creemos que por venir el lunes a la oración, ¡ting!, ya pasamos lista. Y entonces el martes hay grupo conexión, ¡ting!, y el miércoles a la iglesia, ¡ting!, y el jueves descanso. Y el viernes, bueno, a veces la carnita asada que viene, ¡ting!, ¿no? Y entonces el sábado hubo retiro y mi palomita y el domingo. Y a veces creemos que con eso que asistimos a la iglesia ya podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso digo que yo me cambiaría el cristiana por hija de Dios. Y a veces también creemos que nuestra oración se basa en pedir por los alimentos. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas ¿qué es orar? Mucha gente te dice es pedirle a Dios. Y esa es la idea que tenemos como personas, como seres humanos, que la oración a veces es solo para pedir. Más allá de asistir a una iglesia, más allá de hacer una oración por los alimentos, viene la intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir la palabra intimidad? Di conmigo intimidad. Más fuerte, intimidad. ¿Qué nos habla en esta parte, en la porción que leímos de Juan 17, del 20 al 27? Dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué dice al principio del 21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Quién está hablando en esa parte? Jesús. Es como una oración, digamos, que Jesús estaba haciendo. La intimidad quiere decir hacerse uno. Cuando tú escuchas el típico, la frase que dice, ¿no? Ahí son uña y mugre. ¿Qué es eso?
están pegados todo el tiempo. Y cuando tú estás en la adolescencia, cuando tú vas a la escuela y te agarras de un amigo o de una amiga y son uña y mugre, terminas vistiéndote igual que esa persona. Y terminas hablando igual que esa persona. Y si esa persona trae una frasecita ahí, terminas diciéndola. ¿Por qué? Porque te haces uno. La intimidad, cuando tú tienes un amigo íntimo, es porque lo conoces, es porque sabes que le gusta. Yo siempre he dicho, y yo de ejemplo les pongo, ¿no? Todos ustedes podrán ver al pastor aquí, pero nadie lo conoce en calzones. Sus resorte aguado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie de ustedes puede tener una intimidad con él como la tengo yo. Yo los puedo ver a todos ustedes aquí y puedo saberme su nombre y puedo sonreírles, pero no a todos los conozco porque no con todos me he hecho una. Porque no ha habido esa relación de intimidad. Nuestra intimidad con Dios no tiene nada que ver con venir, con asistir a la iglesia o con solamente orar. La intimidad con Dios, la intimidad a la que Él nos llama, la intimidad que habla Jesús en este pasaje de decir nos hacemos uno, somos uno tú y yo, tú en mí y yo en ti, habla de conocer realmente a Dios en su esencia. De conocerlo como persona, de conocerlo como Padre. Muchos de nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es Dios. Muchos de nosotros, si te das cuenta que como cristiano, a veces tenemos una idea de que tenemos un Dios que está esperando a ponerte el pie y decir a ver en qué momento caes. Pero muchos de nosotros no conocemos realmente el corazón de nuestro Padre Celestial y no sabemos qué es lo que Él dice. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como que, como nosotros somos uno. ¿De quién sigue hablando? De Él, de Jesús y su Padre. ¿A quién les está hablando en este pasaje? Dice, más ruego en el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Él está hablando, Jesús está hablando, Jesús tenía carga por sus discípulos. Jesús quería que sus discípulos, que la gente que lo seguía, también conociera de Dios. Jesús sabía, él decía, él estaba seguro que él ya había cumplido con lo que Dios le había establecido aquí en la tierra. Él estaba seguro que él se iba a ir diciendo yo ya hice lo que me tocaba. Pero su carga, su preocupación eran sus discípulos, porque Él dice, yo quiero que ellos te conozcan como yo te conozco. Yo quiero que ellos hagan las cosas que yo hago. Yo quiero que ellos vean la gloria que tú has depositado en mi vida. Yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La carga que Jesús tenía era para sus discípulos. El deseo más grande de Dios, así como Jesús deseaba, el deseo más grande de Dios es que tú como su hijo lo conozcas. El deseo más grande de Dios es que tú como su hijo te acerques a Él. Sabes, yo tenía un alumno cuando yo trabajaba en Cuernavaca. Yo tenía un alumno que yo trabajaba en una escuela de gente de mucha lana, ¿no? Y entonces los alumnos ahí estudiaban, cada uno tenía su computadora, tenía su laptop rentada ahí por la escuela, ¿no? Entonces todos tenían puras laptops iguales. Y era secundaria o prepa, no recuerdo este chico. Y entonces se les daba su laptop, pero tenían que dar como un depósito, ¿no? O sea, era como, pues a su cargo está esto, pero tienen que dar como una renta. Y entonces yo recuerdo que ese chico estaba muy mal en la vida, ¿no? Y yo recuerdo que en el ciclo escolar perdió como 3 veces su laptop. Y ya, yo me acuerdo que veíamos llegar al papá y entonces el papá pagaba la laptop y ya al otro día le daban otra al niño, ¿no? Y entonces hacía los 3 meses la perdía, la rompía, no sé qué hacía el chamaquito. Y llegaba el papá y la pagaba y entonces le daban otra y como 3 o 4 veces lo hizo. Y era como marzo, abril, mayo, no sé, en esa temporada, cuando de pronto el papá de este chico muere. Ellos se habían ido de vacaciones a Acapulco y entonces al papá le hablan por algo de su negocio y se regresan en autobús los dos y al papá le da un infarto en el autobús y se le muere ahí al hijo, al chavito de prepa,
¿no? Y además imagínense el chavito, para que el papá le haya comprado 3 veces en el año la laptop, imagínense la situación, ¿no? Entonces se le muere, claro que todo este chisme lo supimos, pues yo era maestra de ahí, ¿no? Y entonces se muere el papá y literal el chavo ni siquiera pudo como guardarle luto, ¿no? ¿Por qué? Porque al otro día el chavo era dueño de una empresa, no sé, y él cuenta que de pronto se tuvo que sentar ahí en la oficina de su papá, decir, a ver, y a sentarse con el contador y decirle en dónde estamos y a sentarse con el no sé qué y preguntar, ¿no? Y entonces este chavo cuenta que él estaba realmente dolido porque él no conocía lo que hacía su papá. Él lo único que hacía era, rompí la computadora, la perdí, quiero esto, quiero lo otro, pero el chavo no tenía ni la más mínima idea de lo que hacía su papá. Y no pudo como llorarle a gusto, él dice, no pude llorarle a gusto porque me tuve que encargar de las cosas de su padre. Y a mí siempre se me viene a la cabeza y siempre se me viene esta parte de que si yo te preguntara, ¿conoces los negocios de tu Padre Celestial? ¿Dios te conoce? Contéstame, ¿Dios te conoce? Bíblicamente dice que Él te conoce incluso antes de que tú nacieras. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios te conoce desde que eras nada. ¿Tú lo conoces a Él? Y es una carga que yo traigo porque en mi vida personal, yo quiero este año para mi vida conocer a Dios en otro nivel. Yo quiero conocer a Dios de una manera diferente. No como el Dios, el dueño del oro y la plata y no me va a faltar nada, sino como mi Padre Celestial, como el que va a cubrir mis espaldas, como el que va a caminar a mi lado. Dice, yo quiero ser uno, así como Jesús se expresaba de su Padre, así como Él decía, como tú y yo somos uno, como tú y yo tenemos una relación de intimidad, como tú y yo somos uña y mugre, como yo te conozco y tú me conoces. Ese es el clamor de mi corazón para este año. Y así como Jesús estaba preocupado por sus discípulos, yo sé que Dios lo ha puesto porque yo quiero sembrarlo en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué estás haciendo en este ayuno? De pronto la gente viene y me dice, pastora, yo voy a ayunar porque necesito trabajo. Estoy en ayuno porque mi esposo no sé qué. ¿Cuántas veces en el año tú te pones en ayuno para conocer el corazón de Dios? Ay, no, ¿eso para qué? ¿No? ¿Cuántas veces en el día tú te sientas a orar para decirle únicamente cuánto lo amas? No hay tiempo. Y es más, oras por los alimentos. Señor, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y cuando te toca alguien que ora por los alimentos, que se avienta una oración acá por el huérfano, por la viuda, hasta estás así como de, no le vuelvo a decir que ore. ¿Cuántas veces en el año tú te has puesto a orar para que Dios te revele su corazón, para que Él te revele sus conocimientos, para que Él te revele sus misterios? ¿Cuántas veces en el año te sientas tú realmente en tu casa? No un lunes de oración aquí, sino cuántas veces realmente dices, hoy es el día en el que voy a tener una relación de intimidad con mi Padre Celestial. Cuando yo me iba a casar, y bueno, sí veo ahí por uno que otro por ahí chiquito, pero tápense los oídos. Es una anécdota muy naca, yo les digo. Cuando yo me iba a casar, me hicieron una despedida soltera entre unas amigas, y entonces una de ellas se acerca y me lleva unas cosas ahí muy raras. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Cuando tú quieras zapatos nuevos, póntelo. Y yo así, ¿no? Ya sabes, yo sé que la mayoría me están entendiendo. Entonces yo me quedé así y me decía, yo así le hago. Y yo decía, qué padre, ¿no? Yo me fui con esa idea. De verdad, yo me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¿qué onda? Y me dice mi mamá, claro que no. Nosotros desde que nos casamos y tuvimos a nuestra primera hija, siempre dijimos que la íbamos a dormir temprano. Y la íbamos a dormir temprano porque durmiendo a la mayor, bueno, ahora que ya tenemos 3, las dormimos a las 3, cuando no estamos aquí en la iglesia, 7:30 u 8 de la noche ya están dormidas, porque es nuestro tiempo.
Porque es cuando le platico yo algo a mi esposo y él me platica. Cuando vemos la televisión, cuando él se pone a ver su serie, cuando subes las piernas porque se burlan de mí porque sufro de la circulación y se me hinchan los pies. Cuando haces cosas que en el día y frente a la gente no puedes hacer. La intimidad es cuando tú conoces a la otra persona en la peor de las facetas. Cuando tú ves desmaquillada a tu esposa y así horrible y así, esa es la intimidad. Jamás, espero, nunca vayan a mi casa a verme así. Pero tiene que ser un momento que tú apartes. Jesús tenía a Dios de su lado porque Él lo conocía, porque Él llevaba una vida de intimidad con su Padre Celestial, porque en ningún momento en la palabra, en la Biblia habla de que Jesús le pedía un coche nuevo. Porque en ningún momento dice que Él le decía, por favor dame un mejor trabajo, yo ya no quiero estar haciendo milagros. Por favor dame una mejor casa. Oye, ponme unos zapatos nuevos, yo que soy tu hijo y tú que eres el dueño del oro y la plata. Jesús se encargó de conocer los negocios de su padre. Jesús se encargó de realmente tener una relación de intimidad con su papá y de saber que Él y su Padre Celestial y su papá eran uno. Jesús vino a esta tierra a ponernos a nosotros como ejemplo, en calidad de ser humano, a ponernos como ejemplo que las cosas se pueden hacer. Ay, es que es Jesús. ¿Qué dice Juan 17, 14 al 16? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Voltea con el que está a tu lado y dile, no eres de este mundo. Dile al que está del otro lado, no eres de este mundo. Jesús no pertenecía a este mundo. Él estuvo en este mundo en calidad de ser humano, pero ¿sabes qué? Él fue un claro ejemplo, él fue testimonio para nosotros de que las cosas se podían hacer. Es que Él era Jesús, es que Él todo lo podía y no se vale. Es que Él fue tentado, es que Él vino a poner ejemplo. ¿Y sabes por qué Él podía hacer todas las cosas que Él hizo? Porque Dios estaba con Él. ¿Sabes por qué Él pudo resistir la tentación? No por, ay, mi carne es débil. Porque Dios estaba con Él, porque Él conocía a la perfección el corazón de Dios. Él conocía a la perfección lo que a Dios sí le gustaba y lo que a Dios no le agradaba. Él sabía cuál era la voluntad de su Padre. Él sabía cuál era el propósito de Él en esta tierra. Y tú y yo a veces ni siquiera sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no tienes una relación con Dios y no conoces lo que Él quiere hablarte. Es que ore por mí. Necesito que Dios me diga qué hacer. Oye, no es que yo tenga más unción que tú, es que tú no tienes una relación con Dios como para venir a acercarte y decirle, Dios, ¿qué debo de hacer? No estás siendo uno con tu Padre Celestial. No estás llegando a ese nivel de intimidad porque no lo estás conociendo, porque lo único a lo que te dedicas es a pedir. Los ayunos no son solo para pedir. La oración no es solo para pedir. La oración es para que tú un día te dispongas de 15 minutos, de 20 minutos, no sé cuántos minutos quieras, y que tú le digas, Dios, manifiéstate a mi vida, muéstrate, enséñame quién eres. Yo quiero que tú me conozcas. Dios conoce tu corazón, Dios conoce las intenciones de tu corazón. Pero tú conoces las de Él. A través de la oración lo vas a hacer, pero no de una oración de pedir. A través de tu adoración lo vas a hacer. Cuando estábamos estudiando con los del instituto lo que es la adoración, varios se quedaron así como, yo no sabía. A veces nosotros creemos que venir al servicio y levantar las manos y estamos esperando que en la adoración se manifiesten sus milagros y que en la adoración me pase. ¿Sabes qué es la adoración? La adoración es un momento donde tú le vas a decir a Dios las cosas maravillosas. ¿Sí estás comprendiendo?
La adoración es ese momento de quietud donde te vas a enamorar de Él y Él de ti, no donde le vas a pedir. Conocer el corazón de Dios significa sacrificio. ¿Qué sacrificaba Jesús para llegar a ser uno con su Padre? Pero sabes una cosa, a mí me impresiona y me impacta que esta parte de la Biblia no la hable a la gente del mundo. Él estaba intercediendo por los discípulos. Él estaba intercediendo por gente que realmente estaba dispuesta a seguir a Dios. Y te lo está diciendo en el 15, en el 16. Bueno, desde el 14. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú eres un discípulo más. Tú no eres de este mundo. Tú vives en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Tú tienes que tener una mentalidad, tú tienes que aprender a vivir como un santo, como un apartado para Dios, como una persona que realmente va a llevar una vida que sea para glorificar el nombre de su Padre Celestial. ¿Sí estás conmigo? Tú tienes que aprender a llevar esa vida, tú no eres de este mundo. Así que esta palabra que le dice, esta oración que Jesús dice, Jesús ora por todos los creyentes, del versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Eres un creyente? ¿Sí eres creyente? Si te consideras un discípulo, entonces esta palabra es para ti. Entonces tú tienes que buscar hacerte uno, ser uña y mugre con tu Padre Celestial. Tú tienes que hacer que la gente se acerque a ti y te diga, oye, ¿a ti que sí te responde Dios? ¿Nunca les ha pasado que les digan? Entonces no estás manifestando, Pero tú tienes que hacer que la gente se te acerque y te diga, oye, ¿a ti que Dios sí te cumple las cosas? Ora por mí. Porque eso quiere decir que la gente se da cuenta que tú tienes una relación personal. Yo no necesito que alguien venga e interceda por mí porque yo tengo una relación personal con mi Dios. Pero sabes una cosa, no me puedo dedicar a orar por mis necesidades. ¿Qué dice? ¿Qué dice Mateo 6:33? Vamos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, dice, y todas estas cosas, porque anteriormente menciona como una lista y dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú como hijo de Dios, no como cristiano, tú como hijo de Dios tienes que aprender que lo primero en tu vida es buscar el reino de Dios. Tú tienes que aprender que lo primero, dice primeramente, lo primero, lo número uno que tú tienes que hacer en tu vida, lo que tiene que estar en tu máxima, en tu lista de retos, de propósitos del año nuevo, lo primero que tiene que estar en tu lista es buscar el reino de Dios y su justicia, es buscar conocer su corazón, es saber de qué manera yo me puedo acercar a mi Dios, es saber de qué manera puedo hablarle, es saber todas esas características, pero depende de tu actitud hacia Dios. Depende con qué pasión lo busques, con esa misma pasión Él te va a buscar. Depende con qué necesidad y con qué hambre tú te acerques a Dios, tú te acerques a los pies de tu Padre Celestial y lo conozcas. Dice, y todo lo demás se te va a añadir. Pero si tú pones en primer lugar el estar pidiendo todo el tiempo, no se te va a añadir el reino de Dios. Nunca dice ahí que si tú oras por tus hijos primero, y no estoy diciendo que no lo hagas, pero dice, primero que nada, tú tienes que buscar mi reino. Primero que nada, tú tienes que conquistar el corazón de tu Padre Celestial para que todo lo demás venga solito. ¿Cuántos de nosotros como papás de pronto llega tu hijo y el hijo que te abraza y te hace así, voltea y te pide algo y se lo das? ¿No? Digo, nosotros a las 3 les hemos concedido de pronto sus cosas, pero ahorita la más chiquita, ¿no? Y viene y te hace así, mamita chula, y entonces está en una edad increíble, ¿no? Y entonces, quiero un dulce.
Dile que no. Pero ella en especial, o sea, ahorita hablando de ella, ha sabido ganarse nuestro corazón. Y todo tan fácil se le puede dar. No es necesario que ella me esté pidiendo las cosas. Tú como padre o como madre vas a tratar de suplir la necesidad de tus hijos siempre, ¿cierto? Eso es como porque los amas. De la misma manera, Dios va a suplir tus necesidades siempre. Pero sé un hijo agradecido. Sé un hijo que lo enamore. Sé ese hijo que despierte y lo primero que le diga no sea: Dios bendice mi día, llévame con bien a mi trabajo. No seas esa clase de persona. Deja a un lado eso, es el ser pedinche. Deja a un lado tus intereses y busca primero su reino. Hazte un reto. Haz un reto, por lo menos estos días que nos quedan de ayuno, de despertar y decirle: Señor, te amo. Y de verdad tu vida va a ser transformada. El ayuno no sirve de nada si tú no buscas. Es cuando más tú. ¿Por qué hacemos un ayuno? Porque afliges tu carne. Y sí que la afliges, ¿cierto? ¿Por qué? Para hacer crecer tu espíritu. Es cuando se supone que tu espíritu está más sensible. Entonces es cuando tú debes de buscar a Dios. Si tú haces un ayuno nada más para dejar de comer y entonces que las peticiones que yo haga se me cumplan, déjame decirte que así no funciona el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona a manera que tú vas conquistando, a manera que tú vas buscando, a manera que tú vas tratando de alcanzar. Tú vas a ir teniendo todo lo que tú necesitas. Yo quiero que se te quede bien grabado en tu cabeza y en tu corazón. Este año es un año de búsqueda. Es un año donde yo voy a darme cuenta, porque eso es algo que se nota, donde la gente se va a dar cuenta que tú tienes una relación personal. Donde tú no vas a esperar el domingo a ver qué hay para mí en la predicación. Donde tú vas a tener la predicación todos los días. Donde no vas a esperar a que alguien ore por ti nada más y ponga su mano a ver si Dios te da palabra, sino que tú vas a tener palabra de Dios todos los días, porque la relación que tú vas a tener con Dios es directa. Es un año de búsqueda, es un año de conocimiento. Fíjense. ¿Qué dice Efesios 4:13?